Hola a todos mis hermanos, paz y gracia sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy quería que meditáramos un poco en la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 34, Moisés nos habla de cómo Dios le entregó la ley a él, cómo le entregó los 10 mandamientos. Y le dijo que hiciera unas tablas y que subiera al monte y que cuando bajara pusiera esas tablas dentro de un arca. Y cuando yo leía este capítulo de Deuteronomio, meditaba un poco por qué Dios le da la instrucción a Moisés de que metiera las tablas de la ley en un arca, donde estaban los 10 mandamientos y muchas otras leyes. Ah, si fuera a mí, en el caso personal mío, decía yo, meditaba yo, si a mí me entregan esas tablas, posiblemente yo le saco copia de esas tablas y las pongo dentro de cada tribu o en medio de cada tribu de Israel, para que cada día ellos pudieran leer las tablas de los 10 mandamientos. Pero Dios le da una instrucción completamente diferente a Moisés. Le dice, no, las vas a meter dentro de un arca, encerradas en un sitio, puestas en el tabernáculo, para que posiblemente no las lean todos los días. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios tú le das a Moisés algo tan importante como los 10 mandamientos y mandas a que lo pongan dentro de un arca? Y ahí es cuando yo decía, yo en mi caso particular hubiese sacado copias y las hubiese puesto en todos lados para que todos las leyeran todos los días. ¿Por qué le diste algo contrario a Moisés? ¿Por qué le dijiste mételas dentro de un arca? Y meditaba un poco en esto y le preguntaba al Señor, ¿por qué hiciste esto, Señor? ¿Por qué algo que era tan importante lo pusiste, lo encerraste para que no lo leyeran, para que no estuvieran todos los días leyéndolo? Y la respuesta es esa precisamente, porque cuando lo hacemos todos los días posiblemente se nos vuelve común. Y Dios le da esta instrucción a Moisés, que lo encierre las tablas de la ley dentro de un arca, es para que no se nos vuelva común. Porque si en algún momento nosotros lo hiciéramos todos los días, se nos vuelve común. Y es lo que nos pasa hoy en día. Hoy en día todos tenemos la Biblia en la casa. Hoy en día tenemos Biblias por todos lados. La conseguimos de todos los sabores, de todos los colores, de todas las interpretaciones, pero no la leemos. Entonces, ¿qué pasó? Se nos volvió común. Y eso era lo que Dios quería evitar en el Antiguo Testamento. Esa fue la respuesta que recibí, porque precisamente Dios no quería que se volviera común. Es más, dice la palabra que ellos hicieron, Dios le dice que hagan una fiesta al año, que se llama la fiesta de los tabernáculos. Hoy en día la llamamos Pentecostés, pero en ese entonces era la fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta de los tabernáculos se leía la ley de Moisés, se leían los 10 mandamientos, se leía la ley. Una vez al año la leían. Entonces yo me pregunto, si hoy en día la tenemos todos los días, tenemos acceso a ella todos los días, la tenemos en nuestra casa, incluso en algunas casas la abren en un salmo, ¿por qué no la leemos? ¿Por qué se nos volvió común algo que es tan sagrado, algo que es tan importante? Hoy en día no nos tomamos el tiempo, y me incluyo, de sentarnos a leer un capítulo de la palabra de Dios, de sentarnos a meditar en un versículo cada día de nuestra vida, sino que pensamos que por tenerla o por tenerla abierta en un salmo ya estamos cumpliendo. Y eso no es lo que quiere Dios. Por eso Dios había mandado a Moisés a que la guardara, que la encerrara, para que no se volviera común en la vida del pueblo de Israel. Pero hoy en día se nos volvió común a nosotros por tenerla en todos lados, la encontramos. Entonces ya como se nos volvió común, ya no leemos, ya no la meditamos, ya no preguntamos qué quiere decir. Y la palabra de Dios encierra tanta sabiduría, tantas cosas hermosas, que si nosotros nos tomáramos el tiempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de leerla, y no solamente leerla, sino decirle al Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar hoy a través de estos versículos?, encontraríamos un mundo maravilloso que hoy en día solamente por no leerlo nos lo estamos negando. Como hablaba el viernes, si nosotros no oramos, no podemos encontrar la anhelada presencia de Dios.
Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no podemos encontrar ese mundo maravilloso que encierra la palabra de Dios. El Espíritu Santo dentro de cada versículo encierra una enseñanza, algo para nosotros en nuestra vida que si no la leemos no lo podemos descubrir. Dice 2 de Timoteo que la palabra nos enseña, la palabra nos corrige, la palabra nos exhorta, la palabra nos ayuda a la justicia, a ser justos cada día. Dice un salmo que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. ¿Qué quiere decir eso? Que nos ayuda a no tropezar, a no cometer tantos errores cada día. Y cuando yo leo Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 1, 2, 3 y 4, pero en especial en el capítulo 3, este libro de Proverbios lo escribe Salomón en una etapa temprana de su vida, cuando era joven, y aún siendo joven, nos exhorta a que leamos y busquemos la palabra de Dios. Cuando yo leo el capítulo 3, yo puedo encontrar que en la palabra de Dios encuentro sabiduría, encuentro enseñanza, encuentro inteligencia, encuentro largura de días para mí, encuentro tantas cosas que solamente las puedo encontrar cuando leo la palabra de Dios. Y mi invitación el día de hoy es a que no nos conformemos cuando nos enseñan la palabra de Dios, cuando nos las leen la palabra de Dios, cuando vamos a la iglesia el domingo y nos leen un texto de la palabra de Dios. No nos conformemos con eso. Tengamos como devocional de nuestra vida leer la palabra de Dios, y no solamente leerla, sino meditarla, porque vamos a encontrar largura de días, vamos a encontrar lámpara a nuestros pies, vamos a encontrar tantas cosas encerradas en la palabra de Dios, pero solamente cuando la leemos, cuando la meditamos, cuando la ponemos por obra, como decía Jesús, cuando la guardamos y la atesoramos en nuestro corazón. Y hoy quiero invitarte a que no se te vuelva común la palabra de Dios. Aunque tengamos la palabra en nuestra casa, aunque tengamos la Biblia aún en el carro, en nuestra casa, donde vayamos, en nuestro trabajo, la intención es leerla para que no se nos vuelva común. Aquello que Dios quiso hacer en el Antiguo Testamento, de guardar, de atesorar la palabra para que no se nos volviera común, hoy mi invitación es a eso, a que no se te vuelva común la palabra de Dios, sino que se te vuelva como un tesoro, algo importante en tu vida. Atesora la palabra de Dios para que, como ella misma dice, tengas largura de días, tengas sabiduría, tengas bienaventuranza, no solamente en tu vida, sino en tu casa. Espero que este mensaje, mi hermano, el día de hoy construya, ayude y edifique tu vida en este caminar. Que la paz, la gracia y la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga.